Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que, bueno, siempre ha generado controversia, la magia. Y no me refiero a trucos de cartas, ¿eh? Hablamos de la magia como una fuerza real, un tipo de conocimiento que parece estar resurgiendo con fuerza. Ajá. Para esta inmersión usaremos como base el libro Psiconauta, de Peter J. Carroll, un ocultista de nuestros tiempos que, bueno, nos invita a repensar lo que sabemos sobre la magia. Sí, la verdad que es un libro muy interesante. Listos para abrir la mente a nuevas posibilidades. Vamos a ello. Me encanta esa actitud. Lo que me parece súper interesante del libro de Carroll es cómo plantea que la magia no es cosa del pasado, sino que la ciencia moderna, sin querer queriendo, Ya, se está acercando a ella. sí, sí. Y para entender esto, nos lleva de viaje al mundo de los chamanes, las primeras culturas que, digamos, dominaron el poder de la mente. Exacto. De hecho, él lo ve como la raíz. A ver, explícame eso. Porque si pensamos en la magia como algo de cuentos de hadas, Carol nos dice, un momento, hay más que eso. Nos está diciendo que los chamanes, esos que en las culturas antiguas eran como curanderos, líderes espirituales, consejeros, todo al mismo tiempo, Todo en uno. tenían un conocimiento profundo de la mente y cómo ésta podía influir en la realidad. Exacto. Carol nos dice que el chamanismo es como la raíz de todas las prácticas mágicas. Estos chamanes, a través de rituales, trances y una conexión profunda con la naturaleza, podían hacer cosas que hoy nos parecen increíbles. Viajes a otras dimensiones, hablar con espíritus, curaciones inexplicables y hasta caminar sobre fuego. En caminar sobre fuego. Eso sí que suena heavy. Increíble. Pero si esas habilidades eran reales, ¿por qué se perdieron? ¿Acaso la ciencia moderna las ha desmentido por completo? No exactamente. Lo que Carroll propone es que con la llegada de las religiones organizadas y luego con el boom del pensamiento científico, la magia quedó relegada, vista como superstición o, bueno, simple charlatanería. Sin embargo, Carroll argumenta que la ciencia moderna, en su búsqueda por comprender el universo, se está topando con ideas que antes se consideraban mágicas. Esto se pone bueno. Me estás diciendo que la ciencia está redescubriendo la magia sin querer. En cierto modo, sí. Piensa en la física cuántica, con sus conceptos de entrelazamiento cuántico, la dualidad onda-partícula, la influencia del observador en la realidad. Ajá. Estos conceptos desafían nuestra visión tradicional del mundo y se acercan a lo que los chamanes ya sabían, que la realidad no es tan sólida y predecible como parece. O sea, que la ciencia, sin proponérselo, está confirmando lo que la magia ha dicho durante siglos. Exactamente. Que la mente puede influir en la materia, que existen otras realidades más allá de lo que podemos ver y tocar. Totalmente. Y para profundizar en estas ideas, Caro nos presenta un montón de conceptos que nos hacen repensar nuestra propia naturaleza y la del universo. Uno de ellos es el del caos. Caos. Suena un poco a película de desastres. ¿Qué quiere decir Carroll con este término? El caos, para Caro, es la fuerza primordial de donde surge todo lo que existe. No es algo destructivo, sino una potencia creativa, impredecible. Ya. La matriz de la que nacen el orden y la forma. Es algo que va más allá de nuestra mente racional, porque estamos acostumbrados a pensar en causa y efecto, mientras que el caos es la fuente de la espontaneidad. Entonces el caos no es algo a lo que temer, sino una fuerza a la que podemos conectarnos. Exactamente. Y Carroll propone que la magia es precisamente la capacidad de acceder a este caos, de canalizar su energía creativa para dar forma a la realidad. Interesante. Y aquí entra en juego otro concepto que me tiene intrigado. Baphomet. ¿Quién o qué es Baphomet? Baphomet es un símbolo antiquísimo y complejo con muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Ajá. Para Carol, Baphomet representa la fuerza vital de la Tierra, la energía que anima a todos los seres vivos. Es un dios diosa, una entidad que encarna tanto la creación como la destrucción, la vida y la muerte, lo masculino y lo femenino. Entonces, Baphomet no es el demonio que algunas religiones nos han pintado, sino una fuerza primordial, una energía a la que los magos pueden acceder para potenciar sus habilidades. Así es. Carroll nos recuerda que Baphomet ha tenido muchos nombres y formas a lo largo de la historia. Pan, Shiva Kali, el diablo. Pero más allá de la forma, lo importante es la energía que este símbolo representa, la fuerza vital que nos conecta a todos. Que para Carol, la magia no se trata de invocar a seres sobrenaturales, sino de aprender a conectar con fuerzas que ya están en nosotros mismos y en el universo. Exacto. Y para lograr esta conexión, Carroll nos habla de importancia de la gnosis. Gnosis. Suena muy místico. ¿Qué significa en el contexto de la magia? La gnosis, para que lo entendamos, es la experiencia directa de una realidad superior. Es un estado de conciencia alterado que nos permite ir más allá de la mente racional y conectar con lo que Carroll llama el caos. Es decir, que la gnosis no es solo un rollo intelectual, sino una experiencia real, una forma de acceder a un conocimiento que está más allá de las palabras. Totalmente. Y Carroll nos dice que hay varias técnicas para alcanzar la gnosis.
meditación, rituales, incluso el uso de ciertas sustancias psicoactivas. Ah, interesante. Si la magia es una capacidad innata en el ser humano, ¿por qué no todos podemos acceder a ella? ¿Qué nos lo impide? Carroll propone la existencia de algo que él llama el sensor psíquico. Sensor psíquico. Es como un filtro que bloquea nuestras capacidades mágicas. Exacto. El sensor psíquico es un mecanismo mental que nos protege de la abrumadora realidad del caos. Ya. Nos limita, nos impide percibir la magia que nos rodea, nos bloquea el acceso a nuestro verdadero potencial. Es como si tuviéramos un superpoder latente, pero no pudiéramos usarlo porque hay algo que nos lo impide. Esa es una buena forma de verlo. Ajá. El sensor psíquico nos mantiene en una especie de burbuja, en una realidad limitada. Nos protege de la locura, pero también nos impide acceder a la plenitud de nuestra conciencia. Y claro, la meta del mago es aprender a desactivar este sensor, a romper los límites de la realidad cotidiana. Justamente. Y aquí es donde entran en juego las técnicas mágicas. La meditación, la visualización, el trabajo con los sueños, rituales. Todas estas prácticas son herramientas que nos permiten darle un rodeo al sensor psíquico, acceder a la gnosis y liberar nuestro potencial mágico. Interesante. Pero si todos tenemos este potencial, ¿qué pasa con los que lo usan para hacer el mal? Existe la magia negra. Para Carroll, la magia no es buena ni mala en sí misma. Es una fuerza neutral, una herramienta que se puede usar para diferentes fines. Ya veo. El problema no está en la magia, sino en la intención de quien la usa. Es como un cuchillo que puedes usar para cocinar o para hacer daño. La responsabilidad está en quien lo usa. Exacto. Y para entender la magia negra, Carroll nos presenta otro concepto que da que pensar. Choronzón. Choronzón. Otro nombre que suena un poco siniestro. ¿Qué significa? Choronzón. Para Carroll es una entidad que representa el caos destructivo, la disolución del ego, la locura. Es la fuerza que nos enfrenta a nuestros miedos más profundos, a las partes más oscuras de nuestro ser. O sea que Choronzón no es un demonio externo, sino una fuerza que está dentro de nosotros, una sombra que puede manifestarse si no somos cuidadosos con nuestras prácticas mágicas. Precisamente. Y Carroll nos advierte que buscar el poder sin sabiduría, querer controlar la magia sin entendernos a nosotros mismos a fondo, puede llevarnos a un encuentro con Choronzón, a la desintegración del ego, a la locura. Es una advertencia que hay que tomar en serio. La magia es una herramienta poderosa, pero también puede ser peligrosa si no se usa con responsabilidad y conocimiento. Totalmente. Y para usarla con sabiduría, Carroll nos habla de las armas mágicas. Armas mágicas, ¿te refieres a espadas, varitas, talismanes? Todo exactamente. Carroll nos explica que las armas mágicas no son objetos físicos, sino herramientas simbólicas que representan diferentes aspectos de nuestra conciencia y del universo. Ajá. Son llaves que nos permiten acceder a diferentes niveles de realidad. Vale, desglósame eso. ¿Cuáles son estas armas mágicas y qué representan? Carroll nos habla de 5 armas principales: la espada, el pentáculo, la copa, la varita y la lámpara. Empieza por la espada. ¿Qué simboliza? La espada representa el poder del análisis, la capacidad de discernir, de separar lo verdadero de lo falso. Es la herramienta que nos permite cortar a través de las ilusiones y ver la realidad con claridad. Es como un bisturí mental que nos permite diseccionar la realidad y entender cómo funciona. Buena imagen. La espada nos ayuda a desmantelar nuestras creencias limitantes, a cuestionar los dogmas, a liberarnos de los condicionamientos. ¿Y el pentáculo? ¿Para qué sirve? El pentáculo representa el poder de la síntesis, la capacidad de unir, de crear. Es la herramienta que nos permite dar forma a nuestros deseos, manifestar nuestras intenciones en la realidad. Es como un crisol mágico donde podemos combinar diferentes elementos para crear algo nuevo. Exacto. El pentáculo nos ayuda a materializar nuestros sueños, a construir la realidad que deseamos. ¿Y la copa? ¿Qué representa? La copa representa la percepción mágica, la capacidad de ver más allá de lo evidente, de acceder a otras realidades. Es la herramienta que nos permite conectar con nuestro inconsciente, con la sabiduría ancestral, con las fuerzas que habitan en el universo. Es como un espejo mágico que nos permite ver lo invisible, lo que está oculto a simple vista. Precisamente, la copa nos ayuda a expandir nuestra conciencia, a conectar con la dimensión espiritual, a recibir inspiración y guía. ¿Y la varita? ¿Para qué se usa? La varita representa la voluntad mágica, la capacidad de dirigir la energía, de influir en la realidad con nuestra intención. Es la herramienta que nos permite proyectar nuestro poder, hacer que las cosas sucedan. Es como un canalizador de energía, una antena que nos permite enviar nuestras intenciones al universo. Exacto. La varita nos ayuda a enfocar nuestra voluntad, a materializar nuestros deseos, a cumplir nuestros propósitos. Y por último, ¿qué de la lámpara? La lámpara es un símbolo muy poderoso que representa la iluminación, la gnosis. Es la herramienta que nos permite conectar con nuestra esencia divina, con la chispa del caos que llevamos dentro. Es como un faro que ilumina el camino,
que nos guía en nuestro viaje mágico. Justamente, la lámpara nos ayuda a despertar nuestra conciencia, a conectar con la sabiduría universal, a encontrar nuestro verdadero propósito. Esas armas mágicas son alucinantes. Nos revelan que la magia no es algo ajeno a nosotros, sino la capacidad que está en nuestra propia conciencia, en nuestra forma de percibir e interactuar con el universo. Así es. Y para comprender cómo funciona la magia, Carroll nos invita a explorar diferentes paradigmas mágicos. Paradigmas mágicos. ¿Te refieres a diferentes modelos para entender la realidad y cómo la magia opera en ella? Exactamente. Carroll nos presenta varios paradigmas, cada uno con su propia lógica y sus propias aplicaciones. Lo interesante es que estos paradigmas no se excluyen entre sí, sino que pueden complementarse, enriqueciendo nuestra comprensión de la magia. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de estos paradigmas? Claro que sí. Uno de los paradigmas que Carroll explora es el caotérico. Caotérico. Suena a una mezcla de caos y algo más. ¿Me lo explicas? El paradigma caotérico nos dice que el universo que percibimos es solo una pequeña isla de orden en un océano infinito de caos. Este caos es la fuente de toda la creación y a través de la magia podemos acceder a él, extraer de él la energía que necesitamos para nuestros propósitos. Es como si el universo fuera una olla gigante, hirviendo de energía caótica. Y nosotros, con la magia, pudiéramos tomar un cucharón de esa energía y darle forma. Buena imagen. El paradigma caotérico nos ayuda a comprender que la magia no es algo sobrenatural, sino una forma de acceder a las fuerzas que ya están presentes en el universo. ¿Qué otros paradigmas nos propone Carroll? Otro paradigma muy interesante es el de la manipulación de probabilidades. Manipulación de probabilidades. ¿Te refieres a influir en el azar? Hacer que las cosas sucedan a nuestro favor. Exacto. Este paradigma se basa en la idea de que la realidad no es totalmente determinista, sino que hay un margen de incertidumbre, un espacio para la posibilidad. Y a través de la magia podemos influir en este margen, aumentar la probabilidad de que ocurra lo que deseamos. Es como si la realidad fuera un juego de dados y nosotros, con la magia, pudiéramos cargar los dados a nuestro favor. Me gusta la analogía. El paradigma de la manipulación de probabilidades nos invita a pensar en la magia como una forma de influir en el flujo de eventos, de crear las condiciones para que nuestros deseos se materialicen. ¿Y qué otros paradigmas nos presenta Carroll? Otro paradigma fascinante es el de los campos morfogenéticos. Campos morfogenéticos. Suena a término científico. ¿De qué se trata? Los campos morfogenéticos son campos de información que conectan a todos los seres vivos. Son como una especie de memoria colectiva, una red invisible que transmite patrones de comportamiento, ideas, incluso emociones. Es como si todos estuviéramos conectados a una gran red Wi-Fi invisible, compartiendo información sin darnos cuenta. Exacto. El paradigma de los campos morfogenéticos nos ayuda a comprender cómo la magia puede actuar a distancia, cómo podemos influir en otras personas, incluso en eventos, a través de la conexión que establecemos con estos campos. Entonces, a través de la magia, podemos acceder a esta red de información, transmitir nuestras intenciones, incluso sanar a otros a distancia. Así es. El paradigma de los campos morfogenéticos nos abre un mundo de posibilidades, nos muestra que la magia no está limitada por el espacio y el tiempo. ¿Qué otros paradigmas explora Carroll? Otro paradigma que nos hace repensar nuestra percepción de la realidad es el del universo creado por el observador. Universo creado por el observador. ¿Te refieres a la idea de que la realidad es una proyección de nuestra mente? Exactamente. Este paradigma se basa en la premisa de que nuestra conciencia no solo percibe la realidad, sino que la crea. Lo que vemos, lo que experimentamos, es el resultado de nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es como si fuéramos los directores de nuestra propia película, creando la realidad que vivimos, con cada pensamiento y cada acción. Me encanta la imagen. El paradigma del universo creado por el observador. Nos empodera, nos muestra que tenemos el poder de cambiar nuestra realidad, de crear la vida que deseamos. Es un paradigma muy positivo, que nos invita a tomar las riendas de nuestra propia vida y a usar la magia para crear un mundo mejor. Totalmente. Y para comprender cómo podemos acceder a esta información, Carroll nos habla del paradigma holográfico. Paradigma holográfico. ¿Te refieres a la idea de que el universo es como un holograma, donde cada parte contiene la información del todo? Exactamente. Este paradigma nos dice que la realidad no está fragmentada, sino que está interconectada a un nivel profundo. Cada partícula, cada ser vivo, contiene la información del universo entero. Es como si cada célula de nuestro cuerpo tuviera un mapa del universo completo. ¡Qué visual! El paradigma holográfico nos ayuda a comprender cómo podemos acceder a información que aparentemente está fuera de nuestro alcance, cómo podemos conectar con otras dimensiones, incluso con el pasado y el futuro. A través de la magia, podemos acceder a este archivo universal
a esta biblioteca cósmica que contiene toda la sabiduría del universo. Justamente. Y para comprender cómo podemos influir en la realidad desde otras dimensiones, Carl nos habla del paradigma de la dimensionalidad superior. Dimensionalidad superior. ¿Te refieres a la idea de que existen más dimensiones de las que podemos percibir? Exactamente. Este paradigma nos dice que el universo no está limitado a las 3 dimensiones espaciales y una temporal que conocemos. Existirían otras dimensiones, invisibles para nosotros, pero que influyen en la realidad que experimentamos. Es como si viviéramos en una casa, con muchas habitaciones, pero solo pudiéramos entrar en unas pocas. Buena analogía. Y a través de la magia podemos acceder a estas habitaciones ocultas, a estas dimensiones superiores, y desde allí influir en la realidad que percibimos. Estos paradigmas son alucinantes. Nos muestran que la magia no es algo irracional, sino que puede entenderse desde una perspectiva científica, que puede integrarse a nuestra comprensión moderna del universo. Así es. Y para integrar todos estos conceptos, Carol nos presenta una herramienta muy interesante, la teoría de las catástrofes. Teoría de las catástrofes. Casi que me da miedo preguntar de qué se trata. La teoría de las catástrofes es una rama de las matemáticas que estudia los cambios bruscos, las discontinuidades, los saltos cualitativos en los sistemas. Y Carol la aplica al estudio de la conciencia para explicar cómo se producen los cambios repentinos en nuestra percepción de la realidad, como la iluminación, la conversión religiosa, las experiencias místicas. O sea que la teoría de las catástrofes nos ayuda a comprender cómo se produce el salto a la gnosis, el cambio de paradigma, la transformación de la conciencia. Precisamente. Y lo interesante es que esta teoría nos permite no solo comprender estos cambios, sino incluso provocarlos, crear las condiciones para que ocurran. Es una herramienta muy poderosa que nos permite tomar el control de nuestro propio desarrollo espiritual, acelerar nuestro camino hacia la iluminación. Exacto. La teoría de las catástrofes nos muestra que la magia no es solo un conjunto de técnicas, sino una ciencia de la conciencia, una forma de comprender y dirigir nuestra propia evolución. Seguimos con nuestra inmersión en el mundo de la magia. Hoy vamos a explorar las técnicas que nos permiten acceder a ese poder que, como ya vimos, llevamos dentro. Exacto. Si en la primera parte exploramos los conceptos teóricos de la magia, hoy nos ponemos manos a la obra. Vamos a ver las herramientas que nos permiten conectar con el caos, con Baphomet, con esa fuerza vital que Caro llama Kia. Empezamos. Vamos allá. Comencemos hablando de los rituales. Carol nos explica que los rituales son acciones simbólicas que nos permiten enfocar nuestra voluntad, crear un espacio sagrado y acceder a estados alterados de conciencia. O sea que los rituales no son solo ceremonias vacías, sino herramientas que nos permiten conectar con la energía mágica y dirigirla hacia un objetivo concreto. ¿Es así? Precisamente. Un ritual puede ser tan simple como encender una vela y concentrarse en una intención o tan complejo como una ceremonia con vestimentas, música, cantos y movimientos específicos. Lo importante es que el ritual nos ayude a crear un estado mental adecuado para la magia que nos permita ir más allá de la realidad ordinaria y acceder a la gnosis, ¿cierto? Totalmente. Y para crear este estado mental, la visualización es fundamental. Visualización. Te refieres a imaginar lo que queremos, a crear una imagen mental de nuestro objetivo. ¿Cómo funciona eso en la magia? Exacto. La visualización es una técnica muy poderosa que nos permite materializar nuestras intenciones, proyectar nuestra energía hacia la realidad que queremos crear. Es como si creáramos un molde mental, una plantilla energética que luego el universo se encarga de llenar. Suena potente, ¿no? Sin duda. A través de la visualización podemos programar nuestra mente subconsciente, enviar un mensaje claro al universo sobre lo que queremos manifestar. Carol también habla del trabajo con los sueños como técnica mágica. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Siempre me ha fascinado el mundo de los sueños. Los sueños son una puerta a nuestro inconsciente, un espacio donde el sensor psíquico se relaja y podemos acceder a información que normalmente está oculta. Es como si en los sueños pudiéramos viajar a otras dimensiones, hablar con entidades espirituales, recibir mensajes del universo. Es increíble. Justamente. Y Carol nos enseña técnicas para recordar nuestros sueños, para interpretarlos, incluso para dirigirlos. Podemos convertirlos en una herramienta de autoconocimiento y desarrollo mágico. Es fascinante pensar que podemos usar los sueños para explorar nuestro potencial mágico, para resolver problemas, incluso para recibir guía e inspiración. Hablando de materializar deseos, Carol menciona la creación de sigilos. ¿Qué son exactamente? Los sigilos son símbolos mágicos que representan una intención específica. Son como un código, un mensaje que enviamos a nuestro inconsciente para que trabaje en la materialización de nuestro deseo. O sea que condensamos nuestro deseo en un símbolo, lo cargamos con energía mágica y luego lo liberamos a la mente subconsciente para que trabaje en su manifestación.
Es así como funciona. Exactamente. Carroll nos enseña técnicas para crear sigilos, para cargarlos con energía y para liberarlos a la mente subconsciente sin que el sensor psíquico los bloquee. Es como si plantáramos una semilla mágica en nuestro inconsciente y luego la regáramos con nuestra energía hasta que florezca en la realidad. Me encanta la metáfora. Hablando de energía, Carroll vuelve a mencionar la gnosis en la práctica mágica. ¿Nos recuerdas qué es la gnosis y cómo podemos acceder a ella? La gnosis, como ya vimos, es la experiencia directa de una realidad superior, un estado de conciencia alterado que nos permite conectar con el caos, con la fuente de la creación. Es como un destello de iluminación, una conexión con la sabiduría universal, una experiencia que nos transforma profundamente. ¿Verdad? Exacto. Y Carroll nos enseña diferentes técnicas para acceder a la gnosis. Una de ellas es la meditación. Meditación. ¿Te refieres a aquietar la mente, silenciar el diálogo interno y alcanzar un estado de paz y serenidad? Así es. La meditación nos permite ir más allá de la mente racional, conectar con nuestra esencia divina, acceder a la gnosis. Carroll también habla de los rituales como puerta a la gnosis. ¿Puedes explicarnos esto? Los rituales, como ya vimos, son acciones simbólicas que nos permiten crear un espacio sagrado, enfocar nuestra voluntad y acceder a estados alterados de conciencia. Y cuando un ritual se hace con la intención de alcanzar la gnosis, puede ser una herramienta muy poderosa. Es como si el ritual creara una especie de portal dimensional, un puente que nos permite conectar con la realidad superior. Impresionante. Exacto. A través del ritual podemos invocar a las fuerzas mágicas, acceder a la sabiduría ancestral, conectar con nuestra propia divinidad. Carroll también menciona el uso de ciertas sustancias psicoactivas como una forma de acceder a la gnosis. ¿Es esto recomendable? Siempre me ha dado un poco de respeto este tema. El uso de sustancias psicoactivas es un tema delicado que requiere mucha precaución y responsabilidad. Carroll nos advierte que estas sustancias pueden ser herramientas poderosas, pero también pueden ser peligrosas si no se usan con sabiduría y respeto. Es como jugar con fuego. Puede calentarnos, pero también puede quemarnos si no tenemos cuidado. Esa es una buena analogía. Las sustancias psicoactivas pueden abrir nuestra mente a otras realidades, pero también pueden desequilibrarnos, confundirnos, incluso llevarnos a la locura. Entonces, si alguien decide usar estas sustancias, debe hacerlo con mucha responsabilidad, con la guía de un maestro experimentado y siempre con la intención de acceder a la gnosis, de expandir su conciencia, no de evadir la realidad. Correcto. Exacto. Y Carroll nos recuerda que las sustancias psicoactivas no son una solución mágica, sino una herramienta que puede ser útil en ciertas etapas de nuestro desarrollo mágico, pero que eventualmente debemos trascender. Es decir, que el objetivo final es alcanzar la gnosis por nosotros mismos, sin la ayuda de ninguna sustancia externa, a través de nuestro propio esfuerzo, de nuestra propia voluntad. Precisamente. Y Carroll nos anima a explorar diferentes técnicas, a encontrar la que mejor se adapte a nuestras necesidades, a nuestro camino personal. La clave está en la experimentación y el autoconocimiento. Carroll también habla de la importancia de la ética en la práctica mágica. ¿Puedes explicarnos qué significa esto? Me parece un tema fundamental cuando hablamos de poder. La ética en la magia se basa en el principio de responsabilidad. Carroll nos recuerda que la magia es una herramienta poderosa y que debemos usarla con sabiduría, con respeto hacia nosotros mismos, hacia los demás y hacia el universo. Es decir, que no debemos usar la magia para dañar a otros, para manipularlos, para interferir en su libre albedrío. Exacto. La magia debe usarse para el bien, para la evolución personal, para la creación de un mundo mejor. Carroll también nos advierte sobre los peligros de la magia negra, del uso egoísta del poder. ¿Puedes explicarnos esto? Siempre me ha parecido un tema un poco oscuro. La magia negra es el uso de la magia para fines egoístas, para dañar a otros, para obtener poder personal a expensas del bienestar ajeno. Carroll nos advierte que la magia negra es un camino peligroso que puede llevar a la desintegración del ego, a la locura, incluso a la autodestrucción. Es como si la magia negra fuera un virus que infecta nuestra alma, que nos corrompe desde adentro. Una imagen poderosa. Sin duda. Carroll nos recuerda que el poder sin sabiduría es peligroso, que la magia debe usarse con responsabilidad, con humildad, con compasión. Y hablando de poder, Carroll también nos habla de la importancia de la voluntad mágica, de la capacidad de dirigir nuestra energía, de influir en la realidad con nuestra intención. ¿Puedes explicarnos cómo podemos desarrollar nuestra voluntad mágica? Siempre me ha parecido un concepto un tanto abstracto. La voluntad mágica es como un músculo que necesita ser entrenado. Y Carroll nos propone diferentes ejercicios para fortalecerla. Uno de ellos es la práctica de la disciplina. Disciplina. Te refieres a establecer metas claras, a seguir un plan, a ser constantes en nuestra práctica mágica. Exacto. La disciplina nos ayuda a enfocar nuestra energía, a evitar la dispersión, a lograr resultados tangibles. Es la base para cualquier camino de desarrollo personal, no solo en la magia.
Carol también habla de la importancia de la concentración. ¿Cómo se relaciona con la voluntad mágica ahí? La concentración es la capacidad de enfocar nuestra mente en un solo punto, de eliminar las distracciones, de mantener nuestra atención en nuestro objetivo. Es esencial para dirigir nuestra voluntad mágica con precisión. Es como un rayo láser que podemos dirigir hacia nuestro objetivo para darle energía para materializarlo. Una imagen muy gráfica. Exacto. Y Carol nos enseña diferentes técnicas para desarrollar nuestra concentración. Meditación, ejercicios de respiración, visualización. Hay muchas herramientas a nuestro alcance. Carol también menciona la imaginación como una herramienta clave en la práctica mágica. ¿Y cómo encaja la imaginación en este esquema? La imaginación es la capacidad de crear imágenes mentales, de visualizar lo que deseamos, de dar forma a la realidad con nuestra mente. Es el motor de la creación, tanto en la magia como en la vida cotidiana. Es como un lienzo en blanco donde podemos pintar la realidad que queremos crear. Me encanta esa idea. Sin duda. Y Carol nos anima a usar nuestra imaginación al máximo, a liberarnos de las limitaciones del pensamiento lógico, a explorar las infinitas posibilidades del universo. La imaginación es la llave que abre las puertas a lo inimaginable. Y por último, Carol habla de la importancia de la emoción en la práctica mágica. ¿Qué papel juega la emoción en todo esto? La emoción es la energía que da vida a la magia. Cuando cargamos nuestros rituales, nuestras visualizaciones, nuestros sigilos con emoción, les damos una fuerza irresistible. La emoción es el combustible que impulsa la manifestación. Es como si la emoción fuera el combustible que impulsa la magia, la chispa que enciende la llama. Sin emoción, la magia sería solo teoría, ¿verdad? Exacto. Y Carol nos anima a usar la emoción de forma consciente, a conectar con la energía de nuestros deseos, de nuestra pasión, de nuestro amor, para dar vida a nuestros propósitos mágicos. Todas estas herramientas que nos ha presentado Carol nos revelan que la magia no es algo misterioso e inaccesible, sino una práctica que podemos integrar a nuestra vida diaria, que podemos usar para transformar nuestra realidad, para crear la vida que deseamos. Es una invitación a convertirnos en los magos de nuestra propia vida. Así es. Y en la próxima parte de esta inmersión, exploraremos algunos de los rituales que Carol nos propone en su libro Psiconauta. Veremos cómo poner en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Genial. Veremos cómo podemos aplicar estas herramientas a la práctica, cómo podemos dar forma a la magia en nuestra propia vida. Estoy deseando que llegue la próxima parte. Y llegamos a la última parte de nuestra inmersión en el mundo de la magia. Hoy vamos a explorar algunos de los rituales que Peter J. Carroll nos presenta en su libro Psiconauta. Genial. Me intriga mucho esto. Si en las partes anteriores exploramos la teoría y las herramientas de la magia, ahora vamos a ver cómo se ponen en práctica. A ver si con esto consigo crear cambios reales en mi vida. Bueno, Carol nos propone un montón de rituales para diferentes propósitos. Para invocar, para evocar, para encantar, para adivinar. Y uno de los más importantes es la Misa del Caos. Misa del Caos. Suena un poco fuerte, ¿no? ¿En qué consiste exactamente? La Misa del Caos es un ritual muy potente que nos permite conectar con la fuerza primordial del universo, con el caos, ya sea para obtener inspiración, para realizar encantamientos o para consagrar objetos mágicos. O sea, como un ritual maestro, ¿no? Una llave que nos abre las puertas a un montón de posibilidades mágicas. Exacto. Carol nos describe la estructura de la Misa del Caos, que tiene varias partes. La preparación, la declaración de intento, la invocación del caos, la invocación de Baphomet, el juramento y el cierre. A ver. Vamos paso a paso. ¿Cómo es la preparación? La preparación consiste en crear un espacio sagrado, un círculo mágico donde realizaremos el ritual. Podemos usar velas, inciensos, símbolos mágicos, cualquier cosa que nos ayude a crear una atmósfera adecuada para la magia. Es como si construyéramos un templo temporal, ¿no? Un espacio donde las reglas de la realidad normal no funcionan y las fuerzas mágicas pueden manifestarse. Exacto. Y una vez creado este espacio sagrado, pasamos a la declaración de intento. Declaración de intento. Te refieres a definir claramente nuestro objetivo, lo que queremos conseguir con el ritual. Así es. La declaración de intento es clave porque nos permite enfocar nuestra voluntad y dirigir nuestra energía hacia un propósito específico. Es como programar el GPS de la magia, ¿no? Decirle a dónde queremos ir. Me gusta la comparación. Sí. Y una vez que hemos declarado nuestro intento, pasamos a la invocación del caos. Invocación del caos. ¿Cómo se invoca el caos? Carol nos da una fórmula mágica, una serie de palabras y gestos que nos permiten conectar con la fuerza primordial del universo. Y nos anima a usar la imaginación, a visualizar el caos como una energía poderosa, creativa, transformadora. Es como si abriéramos un portal dimensional, ¿verdad? Una conexión directa con el origen de toda la creación. Exactamente. Y una vez establecida esta conexión, pasamos a la invocación de Baphomet. Invocación de Baphomet. Estamos hablando de invocar a Dios diosa, que representa la fuerza vital de la tierra. Así es. Invocamos a Baphomet para que nos conceda su poder, su sabiduría y su guía en nuestro camino mágico.
Es como si invitáramos a un maestro, ¿no? A un mentor espiritual, a que nos acompañe en nuestro ritual. Exacto. Y para sellar este pacto hacemos un juramento. Un juramento. Te refieres a hacer una promesa solemne, a comprometernos con nuestro camino mágico. Así es. El juramento es un acto de voluntad, una declaración de nuestro compromiso con la magia, con la búsqueda de la verdad y con la transformación personal. Es como si firmáramos un contrato con las fuerzas mágicas, ¿no? Un acuerdo que nos compromete a usar nuestro poder con responsabilidad y sabiduría. Exactamente. Y una vez que hemos hecho el juramento, procedemos al cierre del ritual. Cierre del ritual. Te refieres a deshacer el círculo mágico, a volver a la realidad normal. Así es. El cierre es importante para sellar la energía del ritual, integrar la experiencia a nuestra conciencia y agradecer a las fuerzas que nos han acompañado. Es como si cerráramos el portal dimensional y volviéramos a nuestra realidad, pero transformados por la experiencia mágica. Exacto. La Misa del Caos es un ritual muy poderoso, pero Carroll nos recuerda que no es el único. Hay muchos otros rituales para diferentes propósitos y nos anima a explorar, a experimentar, a crear nuestros propios rituales, adaptándolos a nuestras necesidades y a nuestra personalidad. Lo importante es que el ritual nos ayude a conectar con la magia, a activar nuestro potencial y a dar forma a la realidad que deseamos. Totalmente de acuerdo. Carroll nos ofrece una guía práctica, un montón de herramientas y técnicas que podemos usar para convertirnos en magos, en creadores conscientes de nuestra propia realidad. Este viaje a través de las ideas de Peter J. Carroll ha sido increíble. Hemos aprendido que la magia no es una superstición del pasado, sino una fuerza real que podemos usar para transformar nuestras vidas. Y que no es algo externo a nosotros, sino una capacidad que reside en nuestra propia conciencia, en nuestro poder de voluntad, en nuestra capacidad de imaginación y en nuestra conexión con el universo. Realmente hemos descubierto un mundo de posibilidades, un camino de autoconocimiento y evolución espiritual. Una aventura que, acaba de empezar. Totalmente. ¿No? Y ahora, con estas herramientas en nuestras manos, podemos empezar a crear la magia en nuestra propia vida. Este es un podcast del Gran Hechicero.